exposición está a cargo de Ludovico Ignacio Kuczynski, ¿sí? Que él se presenta como alumno del primer año de la carrera de Conservador de Historia del Instituto Joaquín González, y nos va a presentar en su caso un avance de su trabajo sobre la evolución de la diosa Inanna a través de diferentes culturas. Escuchamos Ludovico, 20 minutos para... Perfecto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, esto se trata de una hipótesis sobre un tema que realmente me interesa mucho y es algo que empecé a investigar hace muy poquito. Y es justamente sobre cómo van evolucionando las deidades, los dioses, a partir de los años y en las culturas, cómo van cambiando. Mi hipótesis se basa en que tal vez es una misma deidad. Hay que probar a ver si eso es así o no, pero es muy interesante investigarlo. Si es una misma deidad la que va evolucionando o va cambiando al ser tomada por los distintos pueblos que van conquistando a otros. También, por otro lado, es pensar y tratar de encontrar, más allá de la evolución de la deidad, el porqué de la invención por los pueblos de un dios, de algo supremo, superior. A priori podemos pensar que, bueno, los pueblos más arcaicos no sabían cómo explicar determinadas cosas de la naturaleza, cosas que para nosotros son obvias hoy día, pero bueno, ellos no tenían los conocimientos suficientes, entonces de repente decían que era algo superior, un dios, una divinidad, etc. Y lo explicaban de esa manera. Lo explicaban con un mito y de esa forma quedaba explicado. Pero realmente el tema de la invención de un dios, digo la invención porque esto en algún momento comenzó a existir, en algún pueblo por demás arcaico comenzó a existir un dios. ¿Y será que solamente era para explicar algún hecho natural que no sabían no sabían qué era, o no sabían por qué sucedía? O tal vez puedo pensar que la necesidad, por ejemplo, de un dios paternalista, que podría también hacerse responsable de las cosas buenas y de las cosas malas que nos pasen. Qué sé yo, si tenemos una mala cosecha, por ejemplo, bueno, es porque tal divinidad se enojó con nosotros o no le rendimos el suficiente culto o lo que sea, y por eso nos pasa lo que nos pasa. Y por otro lado, lo cual me parece bastante más humano, es que tal vez la idea de un dios, de una divinidad, para la persona que está más cerca de esa divinidad, en este caso normalmente son los sacerdotes o gobernantes, es la legitimación del poder. Entonces, es una forma de poder, yo lo escribí así textualmente, de hacerlas de Dios aquí en la tierra. Un tipo como que es gobernante y como está legitimado por algo, que como digo, en algún momento se inventó o a alguien se le ocurrió, y no le quiero sacar importancia a ese punto, me legitima a mí para que yo pueda hacer lo que quiera. De repente, bueno, cualquier cosa que se les ocurra, de repente tener gente trabajando para mí, gente que me tenga que tributar, que todo esto sea mío,
yo creo que viene, lo que estoy estudiando es que tal vez la presencia de Dios de una divinidad, en realidad, desde los primeros tiempos, tiene que ver también con eso, además de el hecho de simplemente explicar, no sé, un trueno, por decir algo. Sí, la primera nomás. Excelente. Gracias. Bueno, y por otro lado, volvemos al principio, es trabajar sobre la idea de las divinidades que no han cambiado. Solo sufrieron metamorfosis a través de años y culturas, desde los tiempos más arcaicos hasta nuestros días. Vuelvo, la deidad sigue siendo la misma, para mí. Digamos, este trabajo intenta trabajar sobre eso justamente en particular. Es un mismo génesis que se va modificando a lo largo de los años. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la cabeza desde el punto de vista rigurosamente histórico es, por ejemplo, encontrar similitudes, ahora vamos a hablar de eso, que son un montón. Por ejemplo, en el panteón sumerio, con los 3 dioses más importantes que tenía, y con algo tan nuestro y tan de ahora, que es, por ejemplo, la Trinidad cristiana, donde en realidad en ambos casos es una tríada. Son 3 dioses que son los más poderosos, bueno, o 3 divinidades, mejor dicho, 3 divinidades, no dioses. Y encuentro la similitud, y todas estas cosas son las que a mí me hacen querer ahondar más en esto, porque, por ejemplo, los 3 dioses más importantes de Sumeria es el dios An, el dios Enki y el dios Enlil. Pero tenemos al dios An, que es el dios del cielo, el dios Enki, el dios de la tierra, y el dios Enlil es el dios del aire. Bueno, depende del autor que uno lea, también hay pequeñas diferencias, pero básicamente es eso. Y si yo lo traslado acá, a nuestros días, también tenemos un dios que está en el cielo, también podemos decir, un dios que vino a la tierra, y que murió y resucitó, que eso también es un punto importante, y un dios que, digamos, lo que sería el Espíritu Santo, que es algo como, digamos, no quiero caer en palabras muy sencillas, pero como que está en el aire, una cosa así. Puedo hacer ese paralelismo y ahondando en la historia de las religiones, perdón, no de las religiones, de las deidades, este tipo de coincidencias aparecen todo el tiempo y es imposible no verlas, Por ejemplo, gracias. Dale. Sí, bueno, esto es lo que hablábamos recién de las tríadas o la Trinidad. Ahí simplemente a modo ilustrativo, una diosa de la cual voy a hablar ahora, es en realidad la diosa, porque es la de la que voy a hablar en toda la ponencia, en dos. Es un vaso, el que está del lado izquierdo, robado en danza, donde está la divinidad Inanna, que está al lado de la derecha, que se llama Reina de la Noche, como dice ahí. No se sabe con exactitud cuál es la diosa que está representada, podría ser Ishtar,
que ahora vamos a hablar un montón de Ishtar. Podría ser otra diosa sumeria, Espigal o Lilith. Todas diosas de la antigüedad. Decía, Inanna, que la voy a llamar junto con Ishtar porque están muy relacionadas en cuanto fue atacada Sumeria por los acadios, enseguida empezó a funcionar Ishtar en vez de Inanna. Inanna e Ishtar son respectivamente los nombres sumerios y acadio de la principal divinidad femenina mesopotámica. Esto es lo que nos atañe en esta diosa. Es la tercera divinidad de la tríada astral. La estrella Venus, que dicen que, bueno, hoy obviamente sabemos que no es una estrella, es un planeta, pero bueno, para ellos era una estrella todavía, era algo que brillaba en el cielo. La figura de Inanna, Ishtar, es muy compleja y polifacética. Más tarde la diosa, a través de un fuerte sincretismo, asumió algún aspecto de las demás deidades femeninas y en parte también de las masculinas. Así de importante era esta diosa. Además de ser la estrella de Venus, además de ser Venus, vamos a decirlo, no decimos más estrellas, bueno, queda bien, que aparece en la madrugada y en el anochecer. O sea, nacía y moría constantemente. Inanna Ishtar es la diosa de la guerra y del amor. Como divinidad de la guerra, protege a los hombres contra sus enemigos y bajo este atributo fue venerada sobre todo en el mundo asirio. En su carácter de diosa del amor y la fecundidad, era adorada especialmente en Uruk. En esta ciudad se dice que estaba sentada al lado de An, de uno de los dioses que hablábamos recién, unos dioses más importantes sumerios. O sea, la ponían a ese nivel, remontándose su culto hacia fines del periodo calcolítico, esto es alrededor del 3000 a.C. Empezamos la primera asociación que hicimos fue con Venus, que va a aparecer esa asociación muchas veces, pero como nota de color, hablando de toda todas estas casualidades, estas coincidencias, esto es un paréntesis, no tiene nada que ver, es un paréntesis. Hay dos sectores en el planeta que los han llamado con el nombre de la diosa, con el nombre de Ishtar. Ishtar Terra y Afrodita Terra. Afrodita también está muy ligada, que ahora lo vamos a ver. Dice Baring y Ashford sobre Inanna e Ishtar. Los himnos y alabanzas ofrecidos en el sur de Sumer a Inanna, reina virgen del cielo y de la tierra, y en el norte a su equivalente, Ishtar, anunciaban ya los que hoy se ofrecen a María, reina virgen del cielo. Los atributos de las diosas eran, igual que los de María, la luna creciente, la estrella matutina y vespertina, a la que llamamos Venus, dándole el nombre a la diosa romana del amor. El consorte de Inanna, Tammuz, moría y descendía al inframundo cada año, fulminado por los rayos abrasadores del sol de julio que resecaban y achicharraban la tierra. Ascendía de nuevo bajo la forma de los primeros brotes de cereal que anunciaban la renovación de la fertilidad de la tierra. María, al igual que Ishtar, tiene un hijo que sufre una muerte de sacrificio, desciende al inframundo y resucita entre los muertos. Esta diosa doliente y el dios agonizante aparecen juntos en el mito lunar, que se ha conservado intacto a lo largo de este inmenso lapso de tiempo, respetuosamente preservado en los rituales de la Iglesia, que todavía saluda el nacimiento del hijo de una madre en Navidad, llora su muerte en Viernes Santo y celebra su resurrección en Domingo de Pascuas. Acá hay una cosa que es muy importante,
y que tiene que ver con el contexto, ¿no es cierto?, de estos himnos, estas alabanzas a esta diosa, más allá de de la comparación que podamos hacer. En este caso, el pueblo sumerio y acadio eran principalmente agricultores de cebada, además de trigo, escaña y palmeras retireras. Pero digo, su principal fuente de alimento era lo que crecía de la tierra. Entonces, bueno, ahí tenemos el porqué de este himno a la diosa, de que la tierra muere y después como que resucita en forma de alimento. Lo interesante acá es cómo viene todo eso a través de los demás dioses, de las demás divinidades que vienen hacia este lado, hacia este tiempo, y se sigue con lo mismo, se sigue con las mismas creencias, le pasan las mismas cosas. A María, a la Virgen María, le pasa lo mismo que le pasaba a Inanna o a Ishtar. Y es tan grande el lapso de tiempo que hay, que eso es lo que llama la atención. Y eso es lo que me lleva a mí a pensar, que digo, dejando cualquier credo de lado, ¿no? Por supuesto, pero digo, tal vez la divinidad sea la misma. Y lo único que cambia son los pueblos y cambia con la idiosincrasia y del pueblo y las necesidades tal vez que tenga ese pueblo entonces le dan le agregan atributos o se los quitan, pero la deidad es la misma sigo pensando que es la misma. Hay otra conexión a través de Venus, lo habíamos nombrado recién, es con la diosa Afrodita. Igual que Inanna e Ishtar, Afrodita se encarnaba en la estrella más brillante del cielo, la estrella de la mañana y el atardecer, que llamamos con su nombre romano Venus. Es inevitable cómo empiezan a aparecer muchos nombres de diosas y que todas tienen varios factores comunes, varias cosas que las unen casi íntimamente, porque muchas están inspiradas en lo mismo. El templo micénico chipriota del siglo XII a.C., consagrado a Afrodita, estaba decorado con una estrella, con una luna creciente y también con la paloma. Aunque para nuestra imaginación Afrodita es esencialmente griega, los griegos, a su vez, la heredaron de Chipre, a través de Creta, Anatolia y Mesopotamia. Sin embargo, Afrodita es ante todo descendiente de la diosa mesopotámica Inanna Ishtar, que pasó a ser Astarte en Fenicia, era conocida como Atargatis por los filisteos y Astoreth por los hebreos. El consorte de Inanna, Dumuzi, y el de Ishtar, Tammuz, se convirtieron en la tradición griega en el Adonis de Afrodita, el hijo amante de la diosa que muere y resucita en una nueva forma. Como podemos ver, en el caso de la diosa Afrodita aparecen elementos que perduran hoy en día, al menos en la religión cristiana, donde la Virgen María también aparece en estos tres elementos que hablábamos de Afrodita. Tenemos acá la estrella, bueno, María a veces aparece con más de una estrella, la luna creciente, prácticamente todas las imágenes de la Virgen María, ella está sobre una luna creciente, con las puntas para arriba, y la paloma que bueno, hoy por hoy la asociamos con el Espíritu Santo. Perfecto, sí, perfecto. Es muy interesante también la manera en la que Alan Posner se refiere a la diosa Isis. Bueno, yo la voy a pasar de costadito por Egipto también. Pero un poco nada más. Voy a pasar un poquito. El sincretismo que permitía el emperador Juliano identificar a las divinidades romanas Juno, protectora
protectora de las mujeres casadas y la maternidad, y Venus, diosa de la primavera y el amor, con la asiática Cibeles, formaba parte desde hacía siglos del pensamiento de los hombres cultos. Heródoto, historiador y geógrafo del Halicarnaso, la actual Bodrum del Egeo turco, afirma, 4 siglos antes de Cristo, que todos los hombres adoraban a los mismos dioses, si bien bajo nombres diversos. Por ejemplo, la diosa griega Demeter, diosa madre de la fecundidad y el crecimiento, correspondería a la romana Ceres, diosa de la agricultura, y a la egipcia Isis. Los sumerios veneraban a la diosa Inanna y los babilónicos a Ishtar y Astarte, que cananeos, filileos y judíos también la conocían como Aserá, y griegos y romanos la identificaban con Afrodita y Venus, respectivamente. Los fenicios llevaron a esta diosa de la estrella de la mañana y de la noche desde Tiro y Sidón hasta España, Sicilia y el norte de África. Y en la colonia fenicia más importante, la ciudad-estado de Cartago, se la conocía como Tanit, la reina del cielo, diosa de la luna y del mar, de la menstruación y de la fecundidad. Con esto podemos ver también cómo esta misma deidad, que va cambiando de nombre, digamos, a medida que va pasando de pueblo en pueblo y van pasando los años, va tomando otros nombres, siempre hay cosas que siempre son factores comunes en todas estas diosas. Es por ejemplo, es por ejemplo lo de que todas son una gran madre, una madre de todos, que nos protegen. Tienen muchas de ellas un hijo muerto y resucitado. Son diosas del amor, de la fecundidad, diosas protectoras. Sigo. Para vencer a tan poderosa... Perdón. Los romanos, en el punto... Gracias. Los romanos, en el punto álgido de su lucha contra Aníbal en 204 a.C., hicieron oficial el culto a Cibeles, con sus sacerdotes eunucos y su orgiástica y sangrienta fiesta de primavera. Siglos después, se erigiría allí donde se hallaba el santuario de Cibeles, en el que sus fieles renacían en la sangre de todos los sacrificados, la Basílica de San Pedro. En la vencida Cartago, Tanit se fusionó con la victoriosa Cibeles, con Artemisa, Venus e Isis para convertirse en la celestial Juno. Siguen habiendo, no solamente con la deidad, sino también con los lugares geográficos, coincidencias. Ya estoy para la conclusión. Como una conclusión, puedo decir que lo expuesto, y a medida que sigo ahondando en estos temas, parecía que realmente la conexión entre estas divinidades es tan fuerte y tan coincidente que me incita a seguir investigando y me genera dudas que por supuesto aún no estoy en condiciones de responder. Por ejemplo, suponiendo que realmente es una o varias divinidades las que van sobreviviendo a través de los años y de las culturas que son conquistadas por otras, donde se continúa la presencia de la divinidad y se le ha cambiado el nombre, se le agregan atributos, poderes, y se va acomodando a la estética y a la idiosincrasia del pueblo, ¿por qué siempre es la misma divinidad creada? Y lo pongo entre comillas, lo creado, lo puse entre comillas, porque aún no sé cómo surgió. Es la pregunta que hice cuando empecé a hablar. No sé cómo surgió. En estos pueblos del pasado remoto, y no es nueva. Todas las divinidades que conocemos están desde siempre. No hay ninguna divinidad nueva. Y todas estas divinidades que conocemos que están desde siempre son divinidades que tienen muchísimos puntos en común y se puede generar una sola línea donde entren las coincidencias de todas estas diosas para llegar a un solo origen.
esa es una pregunta que voy a dejar abierta. Espero en algún momento de mi trabajo, a lo largo de los años, poder responderla. Después, como última observación, estuve pensando sobre este tema y como estoy estudiando acá en la casa, es un profesorado, se me ocurrió, digo, bueno, ¿cómo puedo llevar esto, por ejemplo, a un aula con, no sé, con chicos de la secundaria, por ejemplo? ¿Cómo puedo explicarles todo esto de la religión? ¿O cómo puedo utilizar esto como una herramienta didáctica para enseñar? Entonces las observaciones que hice fueron: la religión, los dioses, sus poderes, sacrificios, normalmente, etcétera, normalmente, por no decir prácticamente siempre, son temas muy interesantes. Son temas que, más allá de, digamos, de lo que a uno se dedique, de lo que uno estudie, siempre está bueno escuchar algún mito sobre algún dios. De hecho, hay muchas películas también sobre eso, así que es un tema que gusta. Sobre el manual de ciencias sociales de mi hijo, de 13 años, que bueno, ese manual era cuando tenía 12, veo que se abordan Egipto y Mesopotamia con un patrón. Hay un patrón perfecto, donde primero se ve la parte geográfica, donde estuvo la civilización en cuestión, después la parte política, la parte social, se ve algo de religión, si bien estas dos civilizaciones, por ejemplo, estos dos lugares fueron tan ricos en religión, se los ve muy muy por arriba y es algo súper interesante. Y algún objeto de arte. Entonces, ¿qué pasaría? Pregunto, ¿qué pasaría si a los chicos, por ejemplo, ubicaríamos geográficamente, simplemente para saber de dónde estamos hablando, de qué parte del planeta estamos hablando, y empezar al revés? Empezar por la religión y por los mitos que tiene ese pueblo. Porque los pueblos, y más los pueblos antiguos, se manejaban por los mitos y las religiones. En realidad, todo derivaba de eso. Y es muchísimo más interesante, de repente, escuchar, no sé, algún relato que hay un montón de relatos de poemas y demás, que hay un montón, por ejemplo, en Mesopotamia, de los dioses que nombré al principio, esta tríada de la diosa Inanna. Hay muchísimos poemas que son súper interesantes y a partir de esos temas poder explicar, o sea, ir al revés, a partir de esos temas poder explicar lo otro. Lo que entre comillas podríamos decirle aburrido para un chico. Entrar por ese lado, yo creo que sería que sería muy interesante porque se captaría, digamos, con esas historias se capta la atención y uno ya puede ir llevándolos a otros terrenos, tal vez no tan fantásticos como estos mitos, pero pueden ayudar para poder explicar después el resto, la parte social, la parte política. Está todo íntimamente relacionado con los mitos. Y bueno, con respecto a esta hipótesis que tengo, bueno, solamente como última cosa, y voy a hacer chupamedias, díganme lo que quieran, pero acá en el Joaquín, desde el primer día del curso de ingreso, que nos hablan de relacionar las cosas, desde el primer día, y empecé a relacionar, y empezó a nacer esto, porque son cosas que uno no relaciona normalmente. Uno ve cada dios aparte, qué sé yo, y uno empieza a relacionar. Y empecé a relacionar y se me abrió todo un mundo nuevo y enorme, porque es infinito esto es infinito para. Yo cuando estaba armando la ponencia esta, sí, ya termino, cuando estaba armando la ponencia esta, era imposible no irse por las ramas, porque una cosa te lleva a la otra y se hace una cosa gigantesca. Me costó mucho acotarme. Así que bueno, eso es todo.
Primero, Ignacio, lo quiero felicitar por su ponencia, me pareció muy amena. Gracias. Sobre todo teniendo en cuenta que usted es alumno de primer año de la carrera. Tengo conocimiento de sus estudios, de todas formas, en sumerio, lo cual me hubiese encantado seguir escuchándolo aún más. Pensaba mientras usted hablaba acerca de si realmente hay una deidad que se repite en la historia, o acaso el ser humano forma deidades. ¿Es acaso una creación del ser humano, la deidad? ¿O son esos atributos humanos que uno expone y eleva, como si eso fuera una característica propia puesta en la naturaleza? Entonces, si eso fuera así, ¿acaso podríamos llegar a pensar que no hay una deidad fundadora? Eso es la primera pregunta. La segunda sería, si pensamos entonces que es una característica propia del ser humano formar deidades, Sí. ¿en algún momento podríamos dejar de hacerlo? Voy a contestar primero la segunda pregunta. Me vas a dar una segunda pregunta. Yo creo que, como hablaba al principio, normalmente el Dios, la deidad, mejor dicho, es una deidad paternalista. Y el hombre necesita, necesita al papá o a la mamá. Siempre. Eso es la deidad. Es alguien o algo que me proteja, al que yo le pueda echar la culpa cuando me van mal las cosas, al que yo le pueda atribuir cuando me va bien algo. En realidad la deidad es mucho más humana de lo que parece. Así que sí, yo creo que al ser las deidades al ser más bien paternalistas, desde mi punto de vista, creo que nunca vamos a dejar no sé si de generarlas, pero de que existan. Porque como decía, es todo un hilo, es la misma deidad que la vamos adoptando. Es una deidad que la vamos adoptando, entonces para mí es la misma, y con eso creo que también contesto la primera. Para mí es la vez, hay una en el origen, hay un origen de eso. Hay un origen de eso. Sí, yo quería saber cuántas probabilidades hay, haciendo un parangón con el caso de Creta, siendo las primeras civilizaciones estatales, que haya sido una sociedad matriarcal y que hayan, a través de contactos o influencias vecinas, en el caso de Creta con los indoeuropeos, y en esta zona supongo que también, por la expansión, de que justamente haya sido una sociedad matriarcal y que si hay vestigios arqueológicos o fuentes que demuestren eso, por esto que decías de que junto a Inanna a Inanna estaba, o Istar estaba siempre al lado de un dios masculino, pero sí, sin embargo tienen atributos, que son siempre asociados a lo agrícola, a lo agricultor, y donde si podría haber una... Sí. ¿Cómo? Perdón. Hagamos todas las nuevas preguntas sin responder. Sí, como que ya la respondí y ya rápidamente. Sí, lo de Inanna al lado de un dios masculino, de el dios en realidad, digamos, es en una cultura nada más lo vi. Inanna normalmente, y ahí puede ser que esté contestando tu pregunta, Inanna normalmente como divinidad es una divinidad que es muy poderosa, es una divinidad que sí, adquiere atributos femeninos y masculinos, y es una divinidad que casi no necesita otra divinidad al lado. Entonces, puede ser lo que decís vos. Yo no estudié el caso que me decís exactamente, seguramente en mi investigación voy a pasar por ahí, todavía no llegué, pero sí, porque que esto también
bueno, no me quiero extender mucho, pero sí, qué sé yo, siempre se realza el papel desde la antigüedad, el papel de la mujer se realza muchísimo, muchísimo, y eso está bueno, eso está muy bueno. Doctora Romina. Bueno, a ver, primero, siendo estudiante, es alucinante que Muchísimas gracias. que te hayas animado, y supongo que la primera ponencia. La primera ponencia y me trajeron de los pelos. Buenísimo que te guste este área que a muchos acá nos apasiona. Un par de cositas. Sí. Arrancando con la cuestión, o sea, estamos haciendo como, vos estás en la carrera de historia. Eso, Sí. o sea, entonces tenemos que empezar a pensar un poco más en la cuestión de los cambios. La historia también va a partir de los cambios. O sea, si vamos a una cuestión más antropológica o etnológica, ahí tenés un Fraser con la rama dorada, en donde vos vas a encontrar muchas de estas similitudes que marcaste. Pero en la historia también buscamos los cambios. Ajá. Y a partir de eso hay un par de cosas que marcar, suponete, con la cuestión de Inanna y Ishtar, nunca es una diosa madre. O sea, es la diosa, es bien como vos dijiste, la diosa de la guerra y del amor, pero es de un amor pasional. Sí, O sea, es como Kramer lo plantea en un libro ya un clásico, que es El matrimonio sagrado, Sí. en donde habla de la cuestión esta de cuando Inanna, o sea, es la que le da el poder a los reyes, es lo que es la hierogamia, entonces se plantea esta cuestión, o sea, nunca aparece como una diosa madre. Entonces ahí ya habría una ruptura, a lo mejor podrías ver en esta cuestión. Sí, o tal vez esos atributos que están ahí, digamos, que todos los atributos a todas las diosas religiosamente, valga la redundancia, tal vez no estén necesariamente. Por eso, por ejemplo, porque pero eso es sí una... fueron diosas madres. Exactamente, pero justamente Inanna y Ishtar Claro. nunca fueron, y además, o sea, su pareja, que en un primer momento cuando Inanna es Musi, Sí. es su hermano amante, Sí. él es el que muere y resucita, nunca es su hijo, porque no hay En fuentes, Egipto pasa lo mismo. no Sí, hay en fuentes Egipto que pasa lo mismo. planteen que, y por esta cuestión de que no es, o sea, no se la plantea como una gran madre. Entonces ahí a lo mejor te puede venir bien leer Reyes y Dioses de Frankfurt, que seguramente lo has leído. No, pero lo vi. Bueno, esto que te digo de Kramer, que ahora también está en castellano, eso es buenísimo, El matrimonio sagrado. Y hay un libro que se llama La creación del patriarcado, de Gerda Lerner, en donde plantea esta cuestión de cómo y por qué se pasa de esta diosa y termina siendo, esto que vos decís, un dios. Ella no es asirióloga, o sea, pero hizo una investigación muy, muy importante y es un clásico ya que te puede servir mucho. Y después hay un libro que es bastante controversial entre los prehistoriadores, sobre todo que es de Cobain, que se llama El nacimiento de las divinidades, el nacimiento del Neolítico, en donde él plantea que en realidad, en un primer momento, lo que nosotros vamos a encontrar no es a dioses, que también ya lo plantea Liberani en su manual, en donde dice, bueno, nosotros antes de la revolución neolítica no vamos a tener una religión, vamos a tener una religiosidad, porque hasta el neolítico no vamos a tener panteones como lo que vos planteabas, con esas triadas, los dioses principales. Entonces antes tenemos una religiosidad que tiene que ver con esta cuestión de el agua o la tierra, o sea, que tiene que ver con fuerzas vitales que necesitan esa gente. A partir del Neolítico, o sea, y de esta cuestión de la agricultura, sobre todo en donde se ve esto y se asocia a Dumuzi con la cuestión de la tierra y cómo resucita, sí vamos a empezar a tener dioses. Cobain, como venía este prehistoriador, lo que plantea, que fue en su momento muy controversial, es esta cuestión de que en un primer momento lo que había era una gran diosa, y no había un dios, sino un toro que hacía de fuerza masculina y vital. O sea, ¿y por qué desde ese lugar, o sea, y por qué a partir, sobre todo desde el Neolítico, con la cuestión de la agricultura, se puede asociar a partir de la cuestión patriarcal? Y hablando de lo que vos decías, la cuestión, o sea, hay que diferenciar lo que es matriarcal de lo que es matrilocal. O sea, una sociedad, no hay vestigios ni etnológicos en donde haya habido una sociedad matriarcal, en donde la mujer tenga el poder absoluto
de decisión y todos los atributos como podemos tener hasta el día de hoy en estas sociedades patriarcales en las que vivimos. Sí hay matrilocalidad, ¿qué quiere decir? Entonces, que el marido se muda a la aldea de la mujer. O sea, tiene que ver con lazos de sangre que van por las mujeres, como el judaísmo al día de hoy. O sea, ser judío es a partir de la madre, o sea, vos sos judío porque tu mamá es judía. Entonces eso tiene que ver con la matrilocalidad, pero no hay vestigios de un matriarcado. En Creta, por lo poco que nosotros vimos con María Jajimbutas y todas las investigaciones que hizo con las fuentes, con los vestigios arqueológicos que hay en Creta, que es verdad, el que tenía, la mujer era el centro, el hermano era el hombre que estaba ahí, pero la que tenía el poder, Villa, era la mujer. De hecho lo nombra como uno de los pocos de los casos que podría ser. En realidad, retomando un poco lo que dice Leticia, se discute, hay un debate que está abierto ahora en los historiadores y los historiadores de la cuestión de la religión en Creta, que es lo que existe es la potnia, sería como una divinidad general. Hay un montón de representaciones a lo largo de la isla. Para dar el caso poco científico sería como el tema de la Virgen, ¿no es cierto? O sea, existe una, pero después hay un montón de representaciones. Entonces, no hay acuerdo en si es una o es una manifestación de esa divinidad que adquiere atributos locales en cada lugar. ¿Eso qué implica? Que tenemos, el mundo cretense tiene una particularidad. Hay un sistema palacial, el protopalacial y el periodo neopalacial. Pero gran parte de los cultos no los podemos encontrar como nos encontraríamos en el cercano oriente, sino que están un culto más al aire. Entonces, digamos, el problema debe verse en las comparaciones y el lugar de la especificidad. Ahora bien, si existe una organización estatal porque existe el palacio, y si la seguimos de Lerner, estaríamos, o sea, si voy haciendo un camino lógico, estaríamos en una sociedad patriarcal. Ahora, entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué particularidad se da en esa sociedad de carácter patriarcal? Que la divinidad principal es una figura femenina y que no encontraríamos representaciones del poder de forma propagandística como encontraríamos cercano a Dios. Claro, que eso es la cuestión con Inanna en un 3, porque en un 3 la que le da el poder al rey es Inanna. O sea, Inanna es la que designa al rey al acostarse con el rey a través de las sacerdotisas. Claro. Entonces, eso es, como dice Martín, o sea, esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser? O sea, que en una sociedad patriarcal la que está dando el poder, o sea, legitimándolo, sea una diosa mujer. Es decir, estamos haciendo así ping-pong, ¿no? Pero, Sí. Excelente, me estoy nutriendo de ese ping-pong. Pensémoslo de esta manera. El hecho de una representación de una divinidad femenina, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que hacernos la pregunta no es tanto si eso ya automáticamente convalida la existencia de un control o un tipo de jerarquía de poder femenino en las mujeres, sino que tal vez tenemos que preguntarnos cuáles son las particularidades de los mecanismos por los cuales un sistema de organización social centrado en el palacio y que seguramente hipotetizamos mucho esta cosa, está centrado en los varones. ¿Por qué necesita asociarse? ¿Por qué particularidad histórica necesita asociarse a una figura femenina? Que, como decía Leticia, sería el caso del matrimonio sagrado en la dinastía de Utrecht, acá. Que tenemos la tablilla lineal A ahí, hay un sistema más antiguo todavía y no se ha podido descifrar. Fíjense que si ustedes, hay una tesis muy conocida, que es conocida, hay una autora que nosotros estamos trabajando, se llama Milán Quiñones, hizo una tesis de doctorado sobre, está en castellano, por eso es más accesible, ¿no? Sobre el origen del Estado en Creta. Entonces, ella acepta la existencia de una sociedad estatal y en los estados de la cuestión que ella va armando, no se pueden, miren esto, no se pueden poner de acuerdo quién gobierna. Llega a citar autores como Plato, que plantea que pudo haber un sistema como cita Torkel Jacobsen, es decir, habrá una estructura como se discutía esto de la democracia primitiva, gobierna un sistema aristocrático, gobierna uno, hay una pareja de varón y mujer. O sea que lo único que podemos rescatar es que hay un palacio, hay una estructura centralizada, organiza la producción, hay una producción especializada,
Y tenemos esta particularidad de esta divinidad. Es un tema re interesante. Y creo que también esto está bueno. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los varones se apropian de esas figuras femeninas? Y si esas figuras femeninas, en última instancia, no son instrumentos para revalidar ese poder. Entonces habría que pensar si esas figuras son partes y actúan dentro de estos tipos de circuitos sociales. No sé, estoy medio desordenado por igual idea. Pero es una particularidad, es muy especial lo que pasa en Cristo. No, Sí, con la cuestión de la religión, sí. además, o sea, si vos vas, hay un artículo de Briand sobre persas, donde de fuerzas productivas, en donde él plantea esta cuestión del sincretismo ya para un periodo más tardío, o sea, creo que es el periodo parto, o sea, y toma evidencia romana también, donde habla de cómo se va dando el sincretismo, pero él lo que quiere demostrar en ese artículo es la cuestión de, o sea, cómo llevan adelante, porque ¿cuál es la imagen que nosotros tenemos? Qué bueno que eran los persas, eran re tolerantes de todas las religiones. Entonces dice, sí, Godelier plantea con los incas que los incas lo que hacían era gobernar a partir de la cuestión religiosa, que era la ideología de este tipo de sociedades. Y Briand lo que quiere plantear en este artículo es decir si es necesario, es total y absolutamente necesaria la cuestión ideológica, pero sin coerción y sin violencia, eso no se puede mantener. O sea, esa cuestión de decir, o sea, vos tenés tu religión, crees en tu Dios, se lo vas a seguir manteniendo, o sea, nosotros somos los que tenemos con Aura Magna, o sea, el Dios verdadero, vos seguís manteniendo, pero por atrás de eso hay una milicia y un ejército poderoso que si vos te rebelás, no pagás el tributo, vos podés querer lo que quieras, pero tenés que pagar el tributo. Claro. O sea, la fuerza y la coerción violenta siempre va de la mano en estas sociedades de las cuestiones religiosas. No solamente con lo religioso y lo ideológico, que es lo que plantea este autor, o sea, se puede mantener el orden tanto de un imperio como el persa, como de un reino como el de Ur, como el de la primera dinastía babilónica. Y la última y termino. La cuestión de esto que decías, de lo aburrido para los pibes en las escuelas. Primero los manuales son medios desastrosos, por decir medios. Pero más allá de eso, o sea, y con la cuestión en particular del aburrimiento, o sea, creo que estamos en un momento en que todos, con esta cuestión de la inmediatez, el teléfono, o sea, y el aburrimiento es lo que nos da creatividad, lo que nos hace poder sentarnos a pensar. Entonces a lo mejor no hay que buscar la cuestión divertida, lo que a ellos más les va a llamar a la atención, sino lo que es necesario. Lo necesario es que ellos vean que hay dominados y dominadores, que es una sociedad de determinada forma, que eso se tendría que cambiar. O sea, creo que hay conceptos y cosas que muchas veces a lo mejor nos pueden parecer aburridas, pero que son más necesarias. No porque lo religioso no lo sea, creo que por ahí se le puede entrar. Por eso, claro, a eso me refiero. Entrar por el mito de ML y a partir de ahí explicar la parte política, la parte social. En eso totalmente de acuerdo, pero no caer en esta cuestión de, los pibes se aburren y o sea, pero hay cosas que las tenés, o sea... Sí, por supuesto. Por supuesto, pero lo pueden recibir de otra manera. Eso sí. A eso me refería con la última opinión. Así que, pero y otra vez me parece bárbaro que siendo estudiante te hagan. Muchísimas gracias por todo. Bueno, gracias. Bueno, Pablo abandona a sus tareas, así que continuamos con la última ponencia de la mesa. Bueno.